Historia de la educación en Estado Federal en Panamá. Al unirnos a Colombia, nos constituimos en un departamento, hasta el año 1855, cuando se crea el Estado Federal de Panamá. A este primer periodo se le denominó Departamento del Istmo, creado a partir del 9 de febrero de 1822. Es en este periodo en donde se realizan tres intentos de independencia, que explican la situación política que se encontraba Colombia y que estaba repercutiendo en la vida del istmo. Una imagen anticipada de la situación educativa la revela el hecho de que en la ciudad de Panamá, durante los primeros años de independencia de España y unión a Colombia, este ensayo, que reúne de forma sistemática los argumentos de Justo Arosemena en favor de la creación del Estado Federal panameño dentro de la Confederación de la Gran Colombia, es considerado el estudio más completo sobre la realidad panameña que se hiciera en el siglo XIX. En efecto, en 1855 logró imponerse la corriente autonomista al quedar instaurado en el Estado Federal del Istmo. Este fue el logro político personal más importante de Justo Arosemena, obtenido al cabo de una inmensa campaña de más de 5 años de actividad periodística, política y parlamentaria, tanto en el Istmo como en Bogotá. La ideología federal de Arosemena no se encamina apenas a sustentar la lucha para la autonomía panameña, sino de plantear la solución federal como una vía para reconstruir a Colombia y de crear los medios políticos para articular a Venezuela y a Ecuador, mediante mecanismos semejantes a los que debían fundamentar la articulación de Panamá. En este sería el primer paso en la lucha contra la atomización latinoamericana que se viabilizaría luego confederando otras repúblicas hispanoamericanas. El proyecto político panameño denominado Estado Federal de Panamá, propuesto por el doctor Justo Arosemena al Congreso neogranadino en 1852 y consolidado a partir de 1855, constituye el segundo proyecto a favor de la neutralidad, soberanía e independencia del Istmo de Panamá frente al neogranadino. El primer proyecto político panameño lo presentó el general Tomás Herrera, bajo el título del Estado Soberano del Istmo, que tuvo una duración muy efímera, pues dio entre 1840 a 1841, lo cual fue muy corto, para luego quedar adscrito al neogranadino. Este intento de reasumir nuestra independencia asumida el 28 de noviembre de 1821 puso de manifiesto la incapacidad del gobierno de la República de la Nueva Granada de contener el espíritu levantisco de los panameños a lo largo de decimonónico, razón por la cual acudieron por la ayuda estadounidense 5 años después, cuando firmaron los Estados Unidos el Tratado Mayarino-Vidla, el 12 de diciembre de 1846, cuyo nefasto artículo 35 permitió que los Estados Unidos ejercieran el papel de policía en el Istmo de Panamá a favor de los intereses neogranadinos. Sin embargo, el doctor Justo Arosemena, en el año 1852, logró que la Cámara de Representantes, de la cual era miembro, aprobara el proyecto de la creación del Istmo en Estado Federal, pero la revuelta del general Melo detuvo el proceso momentáneamente, de modo que no fue sino hasta el 27 de febrero cuando se expidió el acto legislativo por el cual se lograba consolidar dicho proyecto, que le daba al Istmo de Panamá una relativa independencia soberana y neutral frente a los acontecimientos políticos en el territorio de la República de la Nueva Granada. Se exceptuaba lo referente a la Marina de Guerra, el Ejército Permanente, las relaciones exteriores, las ventas y gastos públicos, sobre los cuales legislaba la nación.
En lo que respecta a la organización del Estado Federal de Panamá, se hace saber que a través de la Convención Constituyente del Estado y siendo suprimida la provincia de Azuero, el Estado Federal quedaba constituido por tres provincias: Chiriquí, Panamá y Veraguas. Su primer jefe superior fue el doctor Justo Arosemena. Más tarde la convención decidió dividir el estado en 7 departamentos: Colón, Coclé, Chiriquí, Fábrega, Herrera, Los Santos y Panamá, que tuvieron por cabecera respectivamente a las poblaciones de Nata, Colón, Santiago, Pecé, Los Santos y Panamá. El Estado Federal de Panamá es la organización política y administrativa que la Nueva Granada otorgó mediante el artículo primero de la Constitución de 1855. Fue su creador el doctor Justo Arosemena, nacido en la ciudad de Panamá el 9 de agosto, entre 1817 y 1896. La creación del Estado Federal otorgó una oportunidad mayor a los panameños para organizar la vida del istmo, destacándose una mejor atención al problema de la instrucción pública. La educación popular. La ley número 14 del 20 de noviembre de 1873, orgánica de instrucción pública, permitió que se hicieran fundamentales cambios y se dedicara una mayor atención a la enseñanza en Panamá. Mediante esta ley se organizó mejor la educación escolar, tomando una mayor consideración de nuestra realidad social y recursos económicos. Esta ley estableció como gratuita y obligatoria fue a la enseñanza primaria. Esta misma ley consagrada por primera vez una programación, otorgaba una programación de estudios y administración escolar estructurada que hasta ese momento no habíamos tenido. La ley disponía de la creación de escuelas normales, de artes y oficios, y de otras escuelas menores como la telegrafía y la sombrería. La cobertura educativa. Según el artículo del periódico La Prensa, Cobertura educativa, un desafío por superar: universalizar la educación primaria, mejorar la atención del nivel preescolar y ampliar la cantidad de escuelas en la enseñanza media son aspectos pendientes que tiene Panamá en el ámbito educativo. La realidad panameña es muy similar a la que se registra internacionalmente, ya que en muchos países no han cumplido con la meta de una educación para todos. Y así lo advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Cultura UNESCO, en el informe La Educación para Todos, 2000. El documento destaca avances desde el 2000, cuando se realizó el Foro Mundial de la Educación. Sin embargo, los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad y la comunidad internacional no han sido suficientes para que la educación llegue a todas las personas. Dice, por ejemplo, que en Panamá la cobertura total por nivel respecto a la matrícula en el 2015 es de 86.7% en un total de 758.981 estudiantes, lo cual la cifra, como podemos ver, es muy baja. La enseñanza obligatoria y gratuita. La ley número 14 del 20 de noviembre de 1873, orgánica de instrucción pública, que permitió que se hicieran fundamentales cambios y se dedicara una mayor atención a la enseñanza en Panamá. Mediante esta ley se organizó mejor la educación escolar, tomando una mayor consideración de nuestra realidad social y recursos económicos. Esta ley estableció como gratuito y obligatoria la enseñanza primaria. Esta misma ley consagra por primera vez una programación de estudio y administración escolar estructurada, que hasta ese momento no habíamos tenido. La ley disponía la creación de escuelas normales, entre otras.
La situación escolar departamental. La situación escolar fue mejorando en el Estado federal. A ello contribuyó grandemente la decisión de designarle rentas propias a la instrucción pública, con medios económicos mejor empleados y con una mejor organización escolar. Los gobernantes del Estado federal pudieron atender con más eficiencia la educación. Es posible que el Estado federal no haya heredado ninguna escuela de la administración pública anterior, pues el régimen centralista de Colombia no demostraba ningún interés por la educación del istmo. La incrementación de las escuelas durante el Estado federal y la organización de la instrucción pública por la acción del don Manuel José Hurtado fue de singular beneficio a la educación en Panamá, pues a él se debe que se registra en el campo educativo en este periodo colombiano, sobre su vida y obra, entre otros. Escuelas normales. Con tan solo 33 maestros graduados, no era posible dedicarse a la enseñanza con una población escolar cada vez más exigente. Es por ello que por lo que se crea una Escuela Normal Nacional de Varones, establecida en 1872 bajo la dirección del alemán Oswald Wirsing y el educador panameño Manuel Valentín Bravo. En 1878 se funda la Escuela Normal de Institutoras. Esta Normal de Institutora inició labores solamente con 3 alumnas. Finalmente fue clausurada y más tarde en 1881 se hizo un nuevo intento bajo la dirección de 2 normalistas graduadas, contratadas en Colombia por la Administración del Estado Federal, lográndose finalmente graduar una docena de señoritas, ya que, por falta de recursos, tuvo que clausurar el 31 de julio de 1887. La Asamblea de Maestros. La primera Asamblea de Maestros graduados en ejercicio se verificó el 15 de abril de 1883. Durante 10 días fueron considerados los problemas a la problemática educativa del momento. La caja de ahorro escolar, clasificación de las escuelas, publicación del periódico de la escuela, problemas de ortografía, clausurada de escuelas y sobre el sistema escolar de John Penstasoli. Situación escolar. El propio ministro de la Instrucción Pública de Colombia reconocía en el año 1888 que las causas que impedían el normal desarrollo de la instrucción pública se debían a la escasez de útiles de enseñanza. Este reconocimiento de la más alta autoridad de la educación pública colombiana revela también la carencia de buenos pedagogos o buenos maestros en Panamá, en donde parecía que solamente había dirigentes políticos más bien interesados por abrir las escuelas, sin importarles la calidad de la enseñanza, los métodos y programas escolares. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los ismeños y las pocas escuelas que existían, no solo se mantuvieron, sino que se crearon otras. Ya por último tenemos las escuelas particulares, que entre ellas tenemos la Escuela Central de Mujeres, fundada por el año 1890, pero de muy poca duración. El Colegio Superior, la razón de un colegio colombiano de los padres escolo- escolapios. También se fundaron el Colegio San José por las panameñas María, Josefa y Teresa Ucros, y el Colegio San Felipe, las Hermanas de la Caridad. Otro colegio fue fundado por las monjas francesas, que fue clausurado por la Guerra de los 3 años. Se llamó Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. De 1886 a 1890 hubo un colegio
llamado El Istmo, privado en Panamá. Otro colegio del Istmo también era privado, se fundó en la misma ciudad. El desarrollo de la enseñanza en este periodo fue muy lento en el sector oficial, siendo mayormente atendido, como se ha podido observar hasta ahora, por la iniciativa de los particulares, especialmente por grupos religiosos, preocupados una vez más por la enseñanza populares en el Panamá colombiano. Muchas gracias.